En cuestiones de dinero, lo que importa no es lo listo que seas sino cómo te comportas. Tendemos a pensar en la inversión o la gestión de las finanzas personales como una disciplina matemática, en la que los datos y las fórmulas nos dicen exactamente qué hacer. Sin embargo, el rasgo que define a las personas que logran enriquecerse no es su destreza con los números, ni su salario o su talento, sino su historia personal, sus motivaciones y su visión única del mundo. Un genio que pierde el control de sus emociones puede ser un desastre financiero. Y lo mismo vale en caso contrario, gente de a pie, sin formación en finanzas puede enriquecerse si cuenta con unos cuantos patrones de comportamiento. Esto, impensable en otras disciplinas como la arquitectura o la medicina, es fundamental en el campo de las finanzas. Este libro, llamado a convertirse en un clásico de las finanzas personales, nos provee del conocimiento esencial para entender la psicología del dinero y nos invita a hacernos una pregunta fundamental que raramente nos hacemos: ¿cuál es nuestra relación con el dinero y qué queremos realmente de él? Como piensan los ricos comienza relatando las diferencias en cuanto a comportamiento entre un humilde conserje que terminó siendo millonario y filántropo, y un ejecutivo formado en Harvard que despilfarró todo lo que ganó durante su carrera. Podemos ver cómo conseguir riqueza no se trata tanto de la inteligencia sino de cómo nos comportamos. Las habilidades conductuales o lo que el autor llama psicología del dinero, será la clave para el éxito financiero, independientemente de todo lo que sabemos sobre finanzas. Todos obramos de acuerdo a nuestras experiencias que son las que van a determinar nuestra manera de pensar. Aquellos que no han vivido caídas fuertes de la bolsa no lo verán de la misma manera que quienes sí lo han vivido. Podemos estudiar lo que ha ocurrido en la historia pero solamente experimentando las lecciones del pasado, podemos entender lo que ocurrió de verdad. La visión del dinero va a depender de experiencias en el pasado. Aquellos que han vivido en mercados alcistas verán las acciones como una oportunidad, al contrario que quienes hayan vivido recesiones donde su precio estaba por los suelos. Lo mismo ocurre con otros factores como la inflación o el paro. Esto va a explicar que algunas decisiones financieras, que para una persona son una locura, para otros sean perfectamente lógicos. Además, los errores con el dinero se agravan porque somos todavía novatos en el sistema financiero moderno que es relativamente moderno. Por todo eso en realidad nadie está loco, sino que existen multitud de puntos de vista y motivaciones sobre el dinero en base a nuestras experiencias únicas. Hablemos ahora de la suerte y el riesgo, estas son las dos caras de la misma moneda. A menudo despreciamos o sobrevaloramos su efecto cuando nos juzgamos o juzgamos a otros. A veces no vemos nada más que grandes fortunas, o inversores con grandes rentabilidades que en realidad han arriesgado mucho. Y es que es muy difícil distinguir si unos resultados concretos se deben a la suerte o al riesgo. Esto nos puede llevar a engaño a la hora de ensalzar o menospreciar a alguien, ya que con frecuencia no vamos a saber si sus méritos o fracasos se deben a la suerte o al riesgo. Fijarnos en personas concretas cuyos resultados suelen representar casos extremos puede ser contraproducente. Esos resultados extremos se pueden deber a la suerte o el riesgo y por tanto será muy difícil aplicarlo a nuestra vida. Será en cambio mucho mejor estudiar patrones generales y comunes que podamos aplicar a nuestra vida. En el capítulo No tener nunca suficiente de cómo piensan los ricos, se describen los casos de multimillonarios Reyes Gupta y Bernard Madoff, que a pesar de todo su éxito y elevado patrimonio creían que lo que tenían no era suficiente. Para atesorar cada vez más infringieron la ley y lo perdieron todo. Algunas cosas que conviene tener en cuenta según Housel son: 1. La habilidad financiera más difícil de conseguir es que la meta deje de moverse. 2. El problema es la comparación social. 3. Suficiente no significa demasiado poco. 4. Hay muchas cosas por las que no merece la pena arriesgarse, independientemente de las ganancias potenciales.
Ahora toquemos el punto del interés compuesto y la confusión que esto genera. Warren Buffett, que es conocido por ser el mejor inversor del mundo, debe la mayor parte de su fortuna a que empezó a invertir a los 10 años. Su caso ilustra muy bien cómo el tiempo que llevemos invirtiendo es clave para que podamos apreciar el efecto del interés compuesto. Lo más curioso es que este potencial acumulativo del capital no es intuitivo y nos cuesta reconocerlo. Por eso buscamos rentabilidades altas que al final no son consistentes en el tiempo. Sin embargo, es mejor encontrar rentabilidades que sean suficientemente buenas, y que se puedan mantener y repetir durante tiempos prolongados de tiempo. A la hora de invertir bien es más importante no equivocarse que tomar buenas decisiones. Y no es lo mismo llegar a ser rico que mantener la riqueza. Para lo último, es necesario una psicología del dinero de supervivencia, durante los altibajos imprevisibles que encontramos a lo largo del tiempo. Esto permite que actúe el interés compuesto que es la base del éxito de inversores como Benjamin Graham o Warren Buffett. Dos características más de una mentalidad de supervivencia son los realizar planes realistas siendo optimistas, a largo plazo y conscientes de los problemas que se presentarán por el camino. En las finanzas muchas veces la mayor parte de las ganancias provienen de sucesos raros. Esto se puede aplicar a las empresas, a los índices bursátiles o al mercado del arte. Pero estos eventos extremos también lo son las recesiones y las caídas bursátiles, que es cuando se producen las mayores oportunidades de aumentar la rentabilidad futura. Empecemos a hablar de la libertad que genera el dinero. Como dice Morgan Housel, lo más importante que puede proporcionar el dinero es la posibilidad de hacer lo que quieras, cuando quieras, con quien tú quieras, durante todo el tiempo que quieras. Y poder controlar todo esto es lo que más feliz hace a la gente, más que el sueldo, el tamaño de la casa o el estatus. Sin embargo, en comparación con generaciones anteriores ese control de nuestro tiempo ha disminuido. El autor menciona en su libro, La paradoja del hombre y el coche. Comprar cosas caras como un coche de lujo, o simplemente querer riqueza para impresionar a los demás, o buscar admiración, al final no sirve de nada. Existen otras cualidades mucho más valiosas como son la humildad, la empatía y la amabilidad que otorgan más admiración y respeto en los demás. En este capítulo Morgan Housel incide en la idea de que gastar dinero para impresionar, o demostrar cuánto dinero se tiene es precisamente la forma más rápida de gastarlo. También resalta que la gente verdaderamente rica normalmente lleva una vida discreta, y por tanto pasa desapercibida, lo que hace que sea un modelo muy difícil de imitar ya que no se ve. Este estilo de vida coincide con el que describe el libro, El millonario de la puerta de al lado. En el mundo hay mucha gente humilde que es rica, mientras que hay muchos que parecen ricos, pero en realidad están a un paso de la insolvencia. Por ello no merece la pena juzgar el éxito de los demás solamente por las apariencias. Al hablar de dinero, ahorrar es el único factor que podemos controlar nosotros mismos. No podemos controlar si habrá una subida salarial, no podemos controlar cómo irán nuestras inversiones, pero siempre podemos intentar ahorrar. Acumular riqueza depende más de nuestra tasa de ahorro que de nuestro salario. Se trata de ser feliz con menos dinero y llevar un estilo de vida que no aumente si nuestros ingresos aumentan. Esto conlleva una lucha incesante entre lo que quiere nuestro ego y nuestros ingresos. Al reducir los deseos de nuestro ego también vamos a conseguir ahorrar más. Aunque no es necesario tener objetivos para ahorrar, sí conviene conocer sus inmensas ventajas, por ejemplo obtener mayor control de nuestro tiempo. Esto nos otorga en nuestra vida más opcionalidad y más flexibilidad. Todo esto es un efecto invisible de la riqueza. Para gestionar el dinero es importante mantener una actitud constante a largo plazo. Y esto se consigue con mayor probabilidad siendo razonable que racional. Somos humanos y no frías hojas de cálculo o fórmulas matemáticas. Las emociones son más importantes a la hora de administrar nuestro dinero,
Y hay multitud de ejemplos que demuestran la fragilidad de lo racional en este ámbito. No olvidemos que hasta un genio matemático como Isaac Newton sucumbió a una burbuja bursátil. El autor en su libro también hace hincapié en la sorpresa y los cambios. Como decía el filósofo griego Heráclito de Éfeso, el cambio es lo único que permanece. Y eso es lo que ocurre a lo largo de la historia. El problema es que los historiadores se hacen eco de eventos extremos y raros cuya probabilidad de suceder es bajísima. Esto es un problema porque al hacer proyecciones del futuro nos basamos muchas veces en esos sucesos raros cuando lo que puede suceder es una verdadera sorpresa. En la psicología del dinero es importante reconocer que el futuro podría no ser como el pasado. Esto ocurre con claridad en el mundo financiero y de la inversión donde mucho de lo que valía y se aplicaba hace años ya no sirve porque las cosas han cambiado. Cuanto más retrocedemos en la historia también nuestras conclusiones sobre el dinero deberían ser menos concretas, por ejemplo en lo que respecta a empresas, tendencias o sectores. En cambio encontraremos más estabilidad en la historia cuando nos fijamos en aspectos más generales como todo aquello que atañe al comportamiento o las emociones que siempre han acompañado al ser humano como la codicia, el miedo, etc. Ahora toquemos el punto del margen de error. El autor hace mención en su libro que la parte más importante del plan es aquella que planifique para cuando el plan no vaya según lo planificado, o dicho de otra manera, a la hora de gestionar bien nuestro dinero debemos contar con un margen de error suficiente para cuando vengan mal dadas. Mantener este margen de error es la única manera de navegar seguro por un mundo que se rige por las probabilidades. Esto es algo que debemos tener en cuenta en relación a la volatilidad que podemos asumir emocionalmente. También a la hora de planear la jubilación con proyecciones optimistas. Es mejor no pensar que los buenos resultados históricos del pasado se repetirán en el futuro. Eso nos protegerá mejor ante la incertidumbre. Finalmente, si los resultados son mejores de lo esperado, entonces nos alegraremos mucho más. Como señala Charlie Munger, la mejor manera de alcanzar la felicidad es mantener bajas las expectativas. A la hora de gestionar nuestro dinero debemos saber que nuestros objetivos financieros cambian a lo largo de nuestra vida. Esto es importante ya que existe un sesgo psicológico por el que tendemos a subestimar lo que vamos a cambiar en el futuro. Y esto puede afectar a nuestras inversiones a largo plazo. Según Morgan Housel, una solución a este problema es evitar los extremos ya que facilitará la perseverancia y reducirá remordimientos futuros. En conclusión, el libro Cómo piensan los ricos va dirigido a cualquier persona que esté interesada en la inversión, la gestión y la psicología del dinero desde un punto de vista emocional. Abarca diferentes aspectos desde el poder del interés compuesto hasta la independencia financiera utilizando, para ello, numerosas anécdotas y referencias tanto históricas como personales. Te invitamos a suscribirte y darle like al video, nos ayudará a seguir subiendo contenido. Anímate a una vida sin limitaciones, gracias al conocimiento.